Hola, bienvenido a tu casa, la Iglesia Pionera. Somos una iglesia que se atreve a emprender nuevos caminos de la mano del Señor. Bienvenidos esta noche a esta transmisión de la palabra del Señor a través de aquí la página en el Facebook de la Iglesia Pionera. Amén. Queremos compartir todas las noches de los miércoles la palabra de Dios, dentro de lo que Dios habla a nuestro corazón, de lo que Dios revela, de lo que Dios está trayendo a nuestras vidas. Amén. Y espero que estés muy atento allí para recibir esta palabra, lo que Dios está revelando en este tiempo. Vamos a orar, vamos a recibir esta palabra con gozo, vamos a recibir esta palabra con mucha disposición en nuestro corazón. Padre, gracias por esta palabra valiosa, Señor oh Dios, que tú nos entregas en esta noche para podernos dirigir, para podernos guiar, Señor oh Dios. Gracias, Señor oh Dios, porque tú estás interesado, Señor oh Dios. Tú estás interesado en darnos cada vez más, Señor oh Dios, de tu Espíritu Santo y de tu amor, Señor. Así que queremos, Señor oh Dios, que esa palabra nos edifique, nos fortalezca, nos alumbre los ojos y más aún, Señor oh Dios, nos dé pautas de las cosas, Señor oh Dios, que debemos seguir haciendo y aquellas cosas, Señor oh Dios, que definitivamente debemos dejar a un lado, que no debemos siquiera contemplar, Señor. Ayúdanos, Señor oh Dios, a ser sabios. Ayúdanos a ser entendidos en tu palabra, entendidos en lo que tú, Señor oh Dios, realmente es tu voluntad que hagamos. Te bendecimos esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, seguimos en esta línea, ¿no? Enseñando hoy acerca de las 7 iglesias que están en el Apocalipsis. El mensaje a estas 7 iglesias que Jesucristo habló a la iglesia de Cristo. Recordemos, siempre me gusta recordarlo en las veces que estamos compartiendo, que Jesús siempre estuvo pensando en la plenitud de la iglesia. Por eso habla de las 7 iglesias, porque habla de la plenitud de la iglesia. Y creo entender en lo que dicen los mensajes que hemos visto hasta ahora y de cada uno de ellos que todavía estamos por ver, que lo que Jesús quiere decir es que ha de ser la condición de la iglesia siempre. Si no tiene un problema, tiene otro. Si es alabada por unas cosas, también es reprochada por otras. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué cosas realmente debemos seguir fortaleciendo en nosotros como iglesia? ¿Y qué cosas nosotros debemos dejar y no debemos seguir practicando de acuerdo a lo que el Señor va mostrando? Y vemos cómo la iglesia, de acuerdo a estas enseñanzas que hemos visto en estos días, en estos miércoles, vemos que la iglesia es muy susceptible al engaño. Es muy susceptible a caer en errores, a dejarse desviar del propósito principal que Dios tiene para ella. Fácilmente es infiltrada para ser llevada por doctrinas de error. Fácilmente es atacada, es criticada, es juzgada, es perseguida, ¿cierto? Entonces, este es el ambiente realmente de la iglesia y por eso al final de estas charlas quisiera en una sección final dar como un cuadro en donde podamos resumir todas las características que vimos en estas 7 iglesias que yo sé que han dejado bastante enseñanza para nosotros. En esta noche vamos a hablar acerca del mensaje para la iglesia de Sardis, ¿cierto? La iglesia de Sardis. Nuevamente les ubico en donde estaba esa iglesia, en una de las ciudades que en algún tiempo fueron importantes en el Asia Menor, ¿cierto? Allí, en lo que es hoy el país de Turquía, se ubicaban estas 7 iglesias. Y Sardis vino a ser una ciudad muy importante en la antigüedad, mucho antes que Juan escribiera esta carta, casi 1000 años antes. Vino a ser una ciudad muy importante, muy pujante,
una ciudad muy hermosa. Fue construida sobre una colina muy alta. Y alrededor de la colina o alrededor de ese lugar a donde fue construida la ciudad, habían unos desfiladeros bien hondos, bien peligrosos. Luego el acceso a la ciudad era muy difícil, muy difícil. De modo que los que estaban allí viviendo en Sardis estaban despreocupados. Ellos no se preocupaban por ser asaltados, por ser invadidos, porque muy pocos lograban llegar hasta allí por otro sitio que fuera la misma puerta de la ciudad. Entonces ellos no tenían ninguna preocupación de que en algún momento los asaltaran, ¿cierto? Pero efectivamente sucedió, y en 2 ocasiones fue asaltada. Con varias diferencia una gran diferencia de años, ¿no? Fue asaltada, y en ambas oportunidades, cuando los que venían a invadirla llegaban hasta el borde ya para entrar a la ciudad, no encontraban resistencia, no había guardia, no había quien vigilara, no había quien estuviera pendiente de si habían invasores o no. Luego la podían tomar fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque todos ellos se relajaron pensando de que nunca serían invadidos, pensando de que nunca les iba a pasar nada. Y era una ciudad que tenía muchísima riqueza en ese momento, en la primera vez sobre todo que fue invadida, tenía una gran riqueza y fue saqueada. Y esto, como les digo, muchos años después le sucedió otra vez lo mismo, volvió a ser saqueada, y ahí sí que vino la ruina total para esa ciudad, y vino a ser realmente un lugar muy pobre. Allí se construyó esa ciudad como en 2 partes. Esa parte que estaba allí en la colina, y con los años, alrededor de esas colinas, abajo de las colinas, se empezó a construir la otra parte de la ciudad. Entonces una parte de la ciudad antigua, quedaba arriba, y la ciudad nueva, quedaba allí abajo de esa montaña y de las demás montañas que rodeaban todo ese valle. Entonces esa fue la situación de Sardis. Entonces por eso empezamos a entender por qué Jesús les habla este mensaje a las iglesias. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿De qué está hablando? Del pastor, ¿no? Del obispo, o de aquel que está encargado de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Y quién es él? El Señor Jesucristo. Nuevamente decimos, cuando habla de los 7 espíritus, se está refiriendo a la plenitud del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Amén. Todo el carácter, todo el fruto del Espíritu Santo está en Jesucristo. Todos los dones del Espíritu Santo están en Jesucristo. O sea, la plenitud del Espíritu Santo está en Jesucristo, y es lo que quiere decir aquí el que tiene los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. Y las 7 iglesias, es decir, el que tiene en su mano, como dice el capítulo 1, tiene en su mano a las iglesias. O sea, a las 7 iglesias se refiere nuevamente a la plenitud de la iglesia. Toda la iglesia, Jesús la tiene en su mano. Y no solo para protegerla, sino también para juzgarla. Jesús tiene en su mano la iglesia para poder decirle a la iglesia lo que ella necesita y no necesita seguir haciendo. Amén. Y dice: yo conozco tus obras. Entonces recordemos que siempre comienza resaltando lo bueno y luego desaprobando aquellas cosas que Dios no está de acuerdo. Y dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Terrible, terrible. Aquí, como te das cuenta, no hay ninguna obra. No hay ninguna obra. Y lo primero que resalta en cuanto a la iglesia de Sardis es que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, hay una apariencia. Hay una apariencia en ti, una apariencia de vida. Pareciera que hubiera vida. Como cuando Jesús pasó y vio la higuera y parecía tan frondosa y parecía tan llena de frutos. Y cuando se acercó y metió la mano para buscar algún higo, no encontró fruto, no encontró nada. Y era solo apariencia.
Y no hay cosa que a Jesús le ofenda más que lo que es aparente, el fingimiento de la espiritualidad, el fingimiento de que somos espirituales y realmente no lo somos. Y está diciéndole a ella, cuando le dice que tienes nombre de que vives, ese nombre se está refiriendo al prestigio. E igual que la iglesia, e igual que la ciudad de Sardis, asimismo la iglesia de Sardis vivió un tiempo de esplendor, vivió un tiempo de tener la gloria de Dios dentro de sí, de ver un mover tremendo del Espíritu Santo. Pero en el momento en que le escribe Juan a la iglesia, le está diciendo, eso fueron glorias pasadas. Ahorita tienes solo el nombre, pero ya dentro de ti ahí es muerte. La realidad de hoy para ti, iglesia, es que estás muerta. No tienes esa vida, esa pasión que tuviste al comienzo. No está en ti esa vida del Espíritu Santo fluyendo en ti. No está, ya no se encuentra. Solo está el nombre, solo está la apariencia, solo está la añoranza de las glorias pasadas. Y aquí empezamos a ver grandes cosas que Dios está revelando con respecto a la iglesia de Cristo hoy en día. Gran parte de la iglesia evangélica, de la iglesia histórica, vive precisamente de eso, de sus glorias pasadas, de sus conquistas pasadas, de sus triunfos pasados. Su mirada está hacia atrás y no hacia adelante. Se la pasan viendo todo lo que fueron, pero ya no son. Y esto es un gran error, porque no podemos nosotros vivir de glorias pasadas. Tener un nombre como si viviéramos apenas el nombre, pero en la realidad actual estar muertos y negar completamente la eficacia de la fe. Sé vigilante, le dice el Señor a la iglesia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Qué tremenda palabra. Y mira cómo concuerda la historia de Sardis con su situación, con la situación espiritual de la iglesia. ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia? Sé vigilante. ¿Qué dejó de ser los soldados allí en la ciudad de Sardis? Vigilantes. No estuvieron atentos a sus invasores. No estuvieron atentos cuando estaban siendo rodeados, cuando estaban siendo sitiados y fácilmente fueron conquistados. Y le está diciendo el Señor a la iglesia que no te pase a ti lo mismo, que por no velar, que por no estar allí en oración, que por no estar allí haciendo lo que te corresponde hacer, seas conquistada fácilmente por el enemigo. Y yo siento esa palabra muy fuerte para Colombia hoy, y sobre todo para la iglesia de Cristo. Sé vigilante, como cuando Jesús les dijo a los discípulos, por favor quédense aquí orando mientras yo voy a orar allí. Y se distanció un poco de los discípulos, y cuando volvió los encontró a todos dormidos. Y el Señor se enojó y les dijo, ¿cómo es posible que no han podido velar siquiera una hora? Apoyarme allí en oración, en intercesión. No se dan cuenta ustedes del momento tan clave que estamos viviendo. No se dan cuenta de lo profético que estamos viviendo. Hay una lucha espiritual en este momento y ustedes se quedan dormidos. Fue el reclamo de Jesús a los discípulos. Y yo creo que es el reclamo que Jesús nos hace hoy a nosotros como iglesia. ¿No te das cuenta, iglesia, el tiempo que estás viviendo, tan crucial a nivel histórico y profético? No te quedes dormida. Tienes que velar. Tienes que orar. Tienes que interceder. Tienes que ayunar. No estar tan pendiente de tus cosas nada más. Mira, iglesia, porque tu oración va a ser determinante hoy. Tu oración va a ser determinante. Y le dice el Señor a la iglesia de Sardis, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Y más adelante se refiere a qué cosas. Que muchas cosas ya estaban prácticamente muertas en la iglesia. Muchas cosas prácticamente ya no tenían vida. Y el Señor le dice, aún no has terminado, aún no se ha muerto todo, aún queda algo con vida dentro de ti. Vela por eso, le dice a la iglesia, vela por eso. Ten cuidado de
poco de vida, esa partícula de vida que todavía hay dentro de ti. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, le dice el Señor a la iglesia. No veo que lo que hayas hecho sea correcto. Has hecho cosas que han sido incorrectas. Has hecho cosas que se salen completamente de mi voluntad y de mi propósito. Dice, acuérdate. Y es muy bueno cuando el Señor hace que nosotros como que traigamos a la memoria las cosas. Le dice el Señor, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Y volvemos nuevamente nuestra mente a lo que pasó con el hijo pródigo, que estando allí con hambre, con necesidad, muriéndose en esa tierra extranjera, él volvió en sí. Y al volver en sí, recapacita y dice, lo que tengo que hacer es pedirle perdón a mi padre. Y así me reciba como uno de los obreros suyos. Lo importante es que vuelva a estar en la casa del Padre. ¿Y qué es lo que dice aquí? Tú tienes que acordarte de lo que has recibido y has oído. Acuérdate, iglesia. Y muchas veces a nosotros se nos olvida que fuimos sanos un día. Se nos olvida que siquiera que fuimos salvos. Se nos olvida siquiera lo que le costó a Jesús el darnos la salvación. Y vivimos vidas como si ni siquiera existiera Dios. Como olvidándonos completamente del Señor. Y mucha parte de la iglesia de Cristo está así, como viviendo para hacer dinero, viviendo para sus propios deleites, para sus propias cosas y olvidándose de Dios. Y está diciendo aquí la palabra, acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído en el pasado. Está hablando en pasado. Acuérdate de todas las cosas que yo te he dado, que te he ministrado, que te he ofrecido. Acuérdate que si estás aquí es gracias a mi gracia y mi misericordia. Y se nos olvida esa gracia y la misericordia del Señor. Y dice, y guárdalo. Es decir, atesóralo en tu corazón. Estímalo como algo muy valioso y arrepiéntete. O sea, cambia esa manera de pensar, iglesia. Cambia esa actitud contra mí. Esa actitud que tienes hacia mí tan desplicente. Cambia la iglesia. Y es lo que yo siento como un ruego, un clamor del Espíritu Santo para la iglesia hoy. Y dice, pues si no velas, si no estás velando, si no estás vigilante, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué clave esta palabra. Y dice el Señor claramente, no va a venir solamente el enemigo a asaltarte. Yo mismo voy a llegar. Y cuando llegue, los que estén desprevenidos, los que no estén velando, los que no se estén preocupando por mantener su lámpara encendida, su lámpara llena de aceite, como las vírgenes que habla la parábola, los que no estén allí siempre dispuestos y expectantes a mi venida, de repente van a ser sorprendidos y se van a quedar sin la recompensa de la victoria en el Señor. Amén. Entonces es muy importante esta palabra. Nos está hablando a la iglesia de Cristo hoy, la iglesia de los últimos tiempos. Velar, estar atentos a lo que el Señor está por hacer. Y dice la palabra en el versículo 4. Pero tienes, y aquí es lo que hablaba más atrasito de algo que todavía no se ha muerto. Dice, afirma las otras cosas que están para morir. En el versículo 2, ¿cuáles serán esas cosas? Y entre ellas está el versículo 5 que dice, el versículo 4 que dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Amén. Que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué quiere decir eso? Gente fiel. Gente fiel. Y yo le doy gracias al Señor que muchas veces mucha gente se va. Muchas veces mucha gente se aparta del Señor. Pero siempre Dios mantendrá un remanente.
un remanente de gente fiel que no está dispuesta a manchar sus vestiduras, a ser componendas con el mundo. Como decía la palabra allí en Daniel, dice acerca de él que él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y hay gente así en la iglesia, gracias al Señor. Hay gente así que está dispuesta a que le dé el agua donde le dé, pero no ceder al enemigo, no dejar de perseverar, no dejar de buscar la presencia del Señor. Hay gente así dentro de la iglesia de Cristo, y yo le doy gracias al Señor por esa gente, por esos cristianos, por esos hijos de Dios, por esos hombres y mujeres que se mantienen fieles y perseverantes en el camino del Señor. Son esos pocos que no han manchado sus vestiduras, y si tú consideras que eres uno de esos, mantente fiel, no manches tus vestiduras, porque las promesas que vienen para ti y para mí son grandísimas. Gloria a Dios. Y dice, y andarán conmigo. Mira, aquí ya empiezan las promesas. Esos que no han manchado sus vestiduras andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Aleluya, aleluya. Y tú sabes que el blanco tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con la santidad de Dios. El blanco también en la antigüedad representaba victoria. Amén. El blanco representaba todas esas cosas que producían luz. Amén. Y el Señor habla con respecto a los reyes del pasado, que había veces cuando un rey escogía a alguien que era fiel en su casa, un siervo que era fiel ahí en el palacio, y él decía, mira, yo quiero que hoy me acompañes a los jardines del palacio y que caminemos juntos, porque ese es un premio a tu fidelidad. Y sabes una cosa, a esos hombres se les llamaba los caballeros del jardín, que podían ir a pasear con el rey por el jardín. Y yo te quiero decir, así quiere el Señor Jesucristo, premiar tu fidelidad. Aunque otros se burlen de ti, aunque otros se resistan contra el mensaje que tú les das, aunque otros no estimen lo que tú estás haciendo, no valoren aquellas cosas que tú estás haciendo para mantenerte fiel delante del Señor, un día tú y yo seremos de esos compañeros del jardín del Rey de Reyes, y estaremos caminando con Él y disfrutando de su presencia, y disfrutando de su compañía, y disfrutando de su amor, y disfrutando de esas charlas profundas, grandes, hermosas, de amor que podemos tener con el Señor. Amén. Tú anhelas eso, caminar con el Señor allí en el paraíso, en los cielos, poder caminar con Él y disfrutar de su presencia. Y esa es la promesa. Dice, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y Dios te quiere devolver la dignidad y mantener en ti la dignidad y sobresaltar en ti la dignidad. Dice el versículo 5, ya terminando, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Nuevamente, resalta aquí las vestiduras blancas, vestiduras de victoria, vestiduras de gloria, vestiduras de luz, vestiduras ante todo de justicia, porque las vestiduras blancas hablan de la justicia de Jesús en nosotros, no nuestras propias justicias, sino la justicia con la que Él nos vistió al habernos salvado. Amén. Dice la palabra del Señor más adelante en Apocalipsis que delante del trono había una multitud de vestiduras blancas, de personas vestidos de blanco, alabando al Señor. Y yo deseo que en tu corazón haya ese anhelo de estar allí ante el trono, junto con esa multitud. Estemos juntos allí, adorando al Señor por la eternidad y levantando y exaltando su nombre. Y dice, le daré. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Tremendo. Yo no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Eso es muy importante también. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que no será borrado nuestro nombre. Yo te quiero decir, muchas veces hemos enseñado mal de que cuando uno se entrega a Cristo, apenas allí está el Señor escribiendo nuestro nombre en el libro de la vida, y eso no es lo que dice la palabra. La palabra del Señor dice que Dios escribe nuestro nombre desde antes de la fundación del mundo, y tiene nuestro nombre escrito.
Y nosotros nacemos físicamente aquí en este mundo y Dios espera, el Señor espera que demos el paso para recibir la vida en nosotros, para recibir a Cristo en nuestro corazón. Y la persona que dejó pasar toda su vida sobre la tierra y nunca tomó su decisión por Cristo, nunca se arrepintió y nunca se consagró al Señor, entonces muere físicamente y el Señor lo tiene que borrar del libro de la vida, porque ha muerto no solo físicamente, sino ahora va a morir eternamente por no haber recibido a Jesús. Amén. Entonces está diciendo aquí, una persona que es lavada, una persona que es revestida de la justicia del Señor y tiene esas ropas blancas, no borrará el Señor su nombre del libro de la vida. Y cuando dice que Dios tiene un libro, está diciéndonos en pocas palabras que Él sabe perfectamente quiénes son salvos. Él los tiene por nombre propio. A ti y a mí nos tiene allí inscritos en esa lista de salvación. Y yo quisiera que te gozaras por eso en esta noche, de saber que estás allí inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Porque es un privilegio saber que tenemos salvación en Él, que tenemos vida en el Señor. Y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Qué orgullo, con qué orgullo lo dice el Señor Jesús. Yo confesaré su nombre por haber sido fiel, por haber sido esas personas que se mantuvieron perseverantes. Yo voy a confesar su nombre con orgullo. Voy a hablar de ti como cuando yo hablo, por ejemplo, de mis hijos, y yo hablo con orgullo de ellos, de lo bueno que ellos hacen, de lo que progresan, de las cosas que han logrado, ¿cierto? Uno como papá habla con orgullo de sus hijos y quiere hablar así, ¿cierto? Y quiere que sus hijos le den más motivos para hablarle a los demás de todo lo que han hecho. Y yo te digo en esta noche, dale motivos al Padre para que hable con orgullo de ti. Amén. Para que hable con orgullo de ti ante todos los demás, de quién has sido para Él. Amén. Y dice, le nombraré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. O sea, todos tienen que enterarse quiénes somos nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y quiero terminar con ese versículo. Amén. Y recibe esa palabra en tu corazón en esta noche. ¿Qué tal esa palabra? ¿Qué tal lo que el Señor encierra en estos mensajes a la iglesia? Amén. Tremendos mensajes, tremendas cosas. Y yo quisiera que allí cerrando ya la transmisión, el día de mañana, pasado mañana, volvieras a escuchar la transmisión, queda ahí grabada en la página del Facebook y vuelvas a escuchar lo que hemos meditado cada noche, y tú mismo te veas en ese mensaje y digas, ¿qué me falta a mí, Señor? ¿Qué necesito ajustar en mi vida? ¿Qué necesito poner en práctica que aún sigue siendo una teoría, pero no lo he puesto en práctica realmente? Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por su revelación y su amor. Padre, una vez más estamos delante de ti, Señor, alabando tu palabra. Oh Señor, qué gloriosa es tu palabra. Cuántas cosas hay allí para nosotros, Señor, oh Dios. Y muchas cosas, Señor, de las que tú recriminas a la iglesia. Todos nosotros reconocemos que hemos de algún modo caído en estas cosas. Y muchas de las cosas que alabas en las iglesias, Señor, muchas veces también las hemos practicado nosotros. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a mantenernos allí haciendo tu voluntad, guardando tus principios, Señor, oh Dios, y siéndote agradables. Porque te queremos llenar de orgullo, Señor. Eso es lo que queremos nosotros como tus hijos, llenarte de orgullo a tal punto, Jesús, que tú nos confieses delante del Padre, nos confieses delante de los ángeles con orgullo y puedas decir a todos, este es mi hijo, este es mi siervo, este hombre, esta mujer han triunfado para mí, han perseverado en la fe. Aleluya. Esos queremos ser nosotros. No queremos dar nuestro brazo a torcer en esta edad, en este tiempo, Señor, que es tan difícil, que cada vez, Señor, oh Dios, es más contrario a tu palabra. Cada vez se oponen y se resisten más a tu voz, Señor. Queremos mantenernos fieles, a pesar de la oposición, a pesar de la presión, a pesar de lo que se presente, Señor, oh Dios. Queremos
queremos mantenernos fieles delante de ti. No morir espiritualmente, no descuidar nuestra vida espiritual como estas personas lo hicieron, Señor, sino mantener la vida fluyendo dentro de nosotros, Señor, la vida de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno tenerte allí en esta transmisión. Yo te bendigo con esta palabra y te recuerdo que todos los miércoles a las 8:30 estamos aquí transmitiendo. Si quieres dejar allí un comentario, nos bendice mucho cada comentario que cada uno de ustedes pueden dejar. También estamos los sábados a las 5 de la tarde, allí también por la página del Facebook de la Iglesia Pionera, y puedes dejar tus comentarios, aún tus peticiones de oración. Con mucho gusto vamos a estar orando. Si tú no quieres comentarlas allí, puedes comentarlas en el Messenger del mismo Facebook y allí podemos leerlos y estar orando por esto. Y también por Google Meet los domingos a las 10 de la mañana estamos juntos alabando al Señor, estamos glorificando al Rey y estamos predicando nuevamente la palabra del Señor, que Dios con muchas cosas nos quiere bendecir, y tú tienes que estar abierto para que el Señor siga hablando a tu corazón, porque allí esa abundancia de palabra va trayendo cambios, aún muchas veces que ni tú ni yo somos conscientes de todo lo que el Señor hace cada vez que nos abrimos a la palabra de Dios. Te bendigo en esta noche, descansa en el Señor y sigue meditando en esta verdad de la palabra de Dios. Chao, chao.